Shalom amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes y deseando que siempre estén todos ustedes en excelente condición, aprendiendo de la Torá, aprendiendo de la Parashá de la semana. Hoy esta semana nos toca Parashat Toldot, así que comenzamos. Toldot. La burla provoca la formación de la clipá. Y estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Bereshit 25:19. Rashi dice, dado que los burlones de la generación decían, Sara quedó embarazada de Abimelech, pues durante muchos años estuvo junto a Abraham sin haber quedado embarazada de él. ¿Qué hizo Dios? Hizo que los rasgos del rostro de Yitzhak fueran idénticos a los de Abraham, y así todos pudieron atestiguar que Abraham había engendrado a Yitzhak. Rashi nos explica el versículo diciéndonos que Dios dibujó el rostro de Yitzhak como un retrato del rostro de su padre Abraham, para callar a los argumentos de los burlones que sostenían que Sara había quedado embarazada de Abimelech. De todas maneras, necesitamos entender por qué el parecido entre Yitzhak y Abraham tenía el poder de contradecirlos y evitar que propagaran mentiras. Sabemos que la persona que está acostumbrada a burlarse de todo no va a abandonar esta costumbre ni siquiera aunque todo el mundo le explique en forma lógica que lo que está diciendo no tiene ninguna base real. Entonces, ¿de qué servía la similitud entre Yitzhak y Abraham? Tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que en su corazón sabían la verdad y aún así actuaban contra toda lógica de manera abierta y pública. Está escrito que alguien que pertenece a la secta de los burlones no puede recibir la presencia divina. Sanedrín 103a. Porque la burla tiene la fuerza de transformar la verdad, de convertirla en algo confuso. En una ocasión di una clase que provocó un gran despertar espiritual entre el público presente. Había un ambiente de santidad y acercamiento a Dios. Pero de repente uno de los participantes dijo unas pocas palabras, burlándose del tema. Esas palabras actuaron de inmediato, enfriando toda esa energía tan especial que se había formado entre nosotros. Esto es una prueba de cuánto veneno contienen las palabras de burla. Entonces vuelve a presentarse la pregunta, ¿acaso el parecido físico entre Yitzhak y Abraham tenía el poder necesario para acallar a los burlones? Aparentemente el hecho de que los rasgos de Yitzhak y de Abraham fueran similares no era suficiente para acallar los argumentos de los burlones. Pero además de esa realidad, la Torá escribió explícitamente que Abraham engendró a Yitzhak, lo cual logró acallar a los cínicos y burlones. Esta es la fuerza de la Torá, que es llamada verdad, que por ser la palabra de un Dios vivo tiene la fuerza de contradecir cualquier argumento. Está escrito, y se asentó Yitzhak en Gerar, Bereshit 26:6. ¿Por qué Rashi no dice que recayó sobre él cierto enojo divino, tal como dice respecto de Jacob? Y se asentó Jacob. Dice Rashi, pidió asentarse con tranquilidad y enseguida cayó sobre él la desaparición de Yosef. Al parecer, aunque no está explícito, también sobre Yitzhak recayó cierto enojo, y eso fue lo que provocó que Abimelech mirara a su esposa Rivka por la ventana. A pesar de que Dios no quería que Yitzhak se quedara allí, igualmente lo mandó a asentarse en Gerar, para que todos vieran que no se parecía en nada a Abimelech, sino a su padre Abraham. También todo su comportamiento, su forma de conducirse en la vida, daban testimonio de que Yitzhak era el hijo de personas de alto nivel espiritual.
Una descendencia bendita por Dios. Cuando Yitzhak se asentó en Gerar, todos los burlones de la generación supieron que en verdad Abraham había engendrado a Yitzhak. La persona que dedica toda su vida al servicio divino y estudia la Torá día y noche, aleja la clipá que se formó y que se reforzó por la fuerza de la burla. La burla contiene una gran impureza espiritual, tumá. Por eso, cuando en cierto lugar hay muchos burlones y cínicos, allí también está la clipá junto con ellos, que solo se puede rechazar con la fuerza de la Torá, para alejarla y corregir el mundo bajo el reinado de Dios. Dios creó a uno como contraparte del otro, Cogelet 7:14. Por una parte está la burla en forma de la clipá, y enfría la fe, pero como contraparte están los estudiosos de la Torá, que con la fuerza de su estudio reviven la fe en Dios y alejan a la clipá. La persona tiene que comportarse como dice el rey David en el Teilín. Feliz es el hombre que no siguió el consejo de los malvados, ni se ha detenido en el camino de los pecadores, ni tampoco se sentó en un lugar de burlones. Teilín 1:1-2. Apego a la Torá como una condición para la continuidad. Y esta es la descendencia de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak, Bereshit 25:19. Debemos prestar atención al hecho de que la Torá no menciona cuál fue la descendencia de Yitzhak. ¿Por qué? Aparentemente debería haber dicho, esta es la descendencia de Yitzhak, Jacob y Esau. Aún más, la Torá tendría que enumerar y nombrar a los hijos de Jacob. Para explicar este punto es necesario entender que si bien es cierto que Jacob y Esau eran los hijos de Yitzhak, no es a esto a lo que la Torá llama descendencia, como está escrito en el Midrash Rabbah Bereshit Rabbah 36. ¿Cuáles son los frutos del Tzadik? Torá y buenos actos. Esto significa que la descendencia del Tzadik no es vista como suya, sino solamente cuando continúan su camino de santidad. Tan solo cuando el Hijo continúa el camino de la Torá, entonces es verdaderamente considerado como una continuidad del Padre. Pero sabemos que Esav no siguió el camino de la Torá, ni siguió los pasos de su padre. Por lo tanto, no es considerado descendencia de Jacob. Incluso a pesar de que en un principio Esau estudió Torá junto con Jacob y de que crecieron juntos en la casa de Yitzhak, aún así después cada uno siguió por un camino diferente, como dice Rashi sobre el versículo, y los jóvenes crecieron. Bereshit 25:27. Cada uno consiguió su camino. Este creció y se recluyó en las casas de estudio, y el otro creció y entró en los templos de la idolatría. Podemos agregar un punto más. La Gemara en Yomá 28b explica que los sagrados patriarcas cumplían toda la Torá e incluso lo que los sabios instituyeron después de la entrega de la Torá. Está escrito que los patriarcas cumplieron incluso con las 100 bendiciones diarias que instituyó el rey David. Esto, por cierto, influyó en su apego a Dios. Obviamente, ambos, Jacob y Esau, veían el comportamiento de sus padres y todas las misbot que su padre Yitzhak cumplía, pero cada uno eligió su camino. Jacob eligió aprender de los caminos de su padre y se dirigió a las casas de estudio. Esau eligió abandonar el camino de Yitzhak y prefirió vivir como otros pueblos, inmerso en las vanidades de este mundo. A pesar de que la Torá no escribió aquí los nombres de los hijos de Yitzhak, estos están aludidos en el versículo a través de las palabras, y esta es la descendencia de Yitzhak, porque en hebreo el valor numérico de las últimas letras de estas palabras es 500.
Si a esto le agregamos las 100 bendiciones, llegamos a un total de 600, que es equivalente a la suma de la palabra kesher, conexión, y de la palabra sheker, mentira. De esta manera, la Torá está aludiendo a que Jacob eligió seguir conectado a la forma de comportarse de su padre y de esta manera estar conectado a Dios. Esaú, por su lado, eligió el camino de la mentira, viviendo inmerso en las vanidades de este mundo, que son pura mentira, porque no puede mantenerse por mucho tiempo. Por eso la Torá no escribió la descendencia de Yitzhak, sino que solamente hizo una alusión a ella, para no avergonzar a Yitzhak, mencionando que tuvo un hijo que se alejó del camino de la Torá. Podemos también decir que en este versículo, en las palabras, y esta es la descendencia de Yitzhak, está aludida la descendencia que siguió el camino de la santidad, porque el valor numérico de las iniciales de estas palabras es equivalente a 410, que es igual al valor de la palabra Kadosh, sagrado, implicando con esto que tuvo una descendencia sagrada, que es Jacob, y de esta forma queda incluida en el versículo también la descendencia de Jacob. Vemos que Jacob Avinu eligió seguir el camino de su padre Yitzhak, aprendiendo de los sagrados patriarcas y creciendo en santidad, y Dios lo ayudó para que pudiera mantenerse en el camino que había elegido. En cambio, Esaú, que no quería crecer en santidad y que se alejó del camino de su padre, prefiriendo la idolatría, Dios no lo ayudó y subió cada vez más en la impureza. Tal como está escrito, aquel que quiere impurificarse lo dejan. Yomá 38b. Es decir, que Dios le da a la persona la posibilidad de elegir el camino de la impureza y no lo obliga a elegir el de la santidad. Algo similar ocurrió con el malvado Labán cuando Jacob Avinu llegó a su casa y quiso casarse con su hija Rachel. Labán lo engañó, en su lugar le dio a Lea. Y todo porque Labán quería que Jacob se quedara otros 7 años, porque había visto que desde el momento en que Jacob había llegado a su casa, había tenido más éxito en sus empresas y se había enriquecido mucho. Labán entendió que todo esto se debía al mérito de la Torá de Jacob. En consecuencia, deseaba que Jacob permaneciera en su casa todo el tiempo que fuera posible. Podemos preguntarnos por qué Labán no se dedicó él mismo a estudiar. Si había entendido que por el mérito del estudio de la Torá se puede tener más éxito. En la Ágada de Pesach dice que el faraón decretó matar solamente a los niños varones, pero en cambio Labán quiso arrancar todo desde la misma raíz, tanto hombres como mujeres. Es sumamente sorprendente que Labán quisiera exterminar a toda la familia de Jacob, porque en verdad ellos eran su propia descendencia. Nunca hemos oído de alguien que quiera matar a todos sus nietos. A partir de esto vemos cuánta fuerza tiene el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Cuando ve que la persona se despierta y quiere dedicarse al estudio de la Torá, de inmediato intenta debilitarlo y evitar que siga adelante. Por eso, si la persona no se opone con todas sus fuerzas, su corazón se cierra y puede llegar incluso a matar a toda su familia. A pesar de que Labán había entendido la verdad, es decir, que su riqueza se debía al mérito de la Torá, aún así no estuvo dispuesto a cambiar y a estudiar Torá. Todo lo contrario, llegó a un nivel tan bajo que hasta pensó en asesinar a toda la familia de Jacob. Cuando la persona se niega a mejorar y no desea cambiar, entonces no tiene el mérito de despertarse y de seguir el camino de la verdad, porque no es suficiente con saber la verdad,
sino que también necesitamos tener el mérito de seguir por ese camino. Y cuando la persona no desea seguir por este camino, entonces no tiene el mérito de fortalecerse, tal como está escrito: a aquel que se quiere impurificar, lo dejan. Yomá 38b. Está escrito: y Dios bendijo a Abraham en todo. Bereshit 24:1. Sobre este versículo dijeron los sabios, en Rashi: en todo es Yitzhak, ya que el valor numérico de en todo, bakol, es equivalente al de la palabra hijo, ben. Es decir, que la bendición de Dios a Abraham fue darle un hijo. También han dicho Peninim Mishulhan Hagra, que las palabras en todo, bakol, se refiere a la misbah de Sukkah. Pero, ¿qué conexión hay entre la misbah de Sukkah y este versículo? La misbah de Sukkah se diferencia de todas las demás misbot. Todas las misbot fueron ordenadas de manera correlativa a las diferentes partes y los distintos órganos del cuerpo. A cada parte y cada órgano se le encomendó cumplir cierta misbah. Hay misbot que hacen con las manos. Hay otras que hacemos con las piernas, etc. Pero la misbah de Sukkah es la única que se realiza con todo el cuerpo. Dios le pidió a Abraham esta misbah por haber entregado su vida para santificar el nombre de Dios al ser arrojado al fuego en Ur-Kasdim. Abraham Avinu ingresó al fuego con todo su cuerpo para santificar el nombre de Dios. Por eso Dios le entregó la misbah de Sukkah, en la que todo el cuerpo está cumpliendo la misbah. Esta es la explicación de por qué en todo es la misbah de Sukkah, porque en ella está incluido todo. Todo el cuerpo está dentro de la Sukkah y disfruta resguardándose en una sombra de fe. Ahora podemos explicar también las palabras de los sabios respecto a que en todo se refiere a Yitzhak. Porque si Yitzhak no hubiera seguido el camino de su padre, su nacimiento no habría sido ninguna bendición para Abraham. Como ya dijimos, la verdadera descendencia de los Sadiquín son su Torá y sus buenos actos. También mencionamos que si el hijo no va por el buen camino, entonces no se le considera como su hijo. Por eso Dios le dio a Abraham Avinu un hijo íntegro. Así como la misbah de Sukkah incluye la completitud del cuerpo por el mérito de que dio la vida en Ur-Kasdim, Abraham entregó todo su cuerpo y su vida sacrificándose por Dios. A esto se refiere cuando dice que Dios bendijo a Abraham en todo. Le dio un hijo que estaría dispuesto a entregar todo, su ser, por el nombre de Dios. El camino que siguen los hijos depende del camino que sigue uno mismo. Si uno va por el camino de Dios, si se apega a la verdad a cualquier precio, si cumple la Torá sin buscar rebajas, si aun cuando es difícil sigue estudiando y cumpliendo con lo que estudia, aunque el niño sea pequeño, él va a hacer aquello que ve en su casa, como dice la Guemará en Sukkah 56b. Todo lo que dice el niño en el mercado lo aprendió de su padre o de su madre. Si el niño ve que se comportan de la manera antes descripta, él se comportará de la misma manera. Pero si el niño ve que el padre no siempre estudia o que cuando le resulta un poco difícil deja de cumplir, entonces también el hijo, que Dios no lo permita, seguirá ese camino. Es necesario prestar atención a estas palabras para tener el mérito de que nuestros hijos sigan el camino de nuestros antepasados, el camino de Dios. La verdad y la mentira en este mundo. Los jóvenes crecieron y Esab se convirtió en un hombre conocedor de la caza, hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro morador de tiendas. Bereshit 25-27. Jacob y Esab eran hermanos del mismo padre y de la misma madre.
Eran los hijos de Isaac y de Ribca, los nietos de Abraham y Sará, nuestros sagrados patriarcas. A pesar de eso, está escrito, Esab se convirtió en un hombre conocedor de la casa, hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Los dos estudiaron en la misma yeshiva. Los dos fueron concebidos por los mismos padres y recibieron la misma educación. Entonces, ¿cómo se explica que uno se convierta en cazador y el otro en morador de tiendas? El mundo venidero es llamado el mundo de la verdad y el nuestro el mundo de la mentira. ¿En qué consiste la mentira en nuestro mundo? Si alguien tiene una vestimenta y dice, tengo una prenda para vestir, ¿acaso eso es una mentira? Entonces, ¿a qué se llama mentira en este mundo? ¿Qué hay en la realidad de nuestro mundo que justifique la expresión de que este mundo es mentira? Después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, Moshe subió a los cielos para bajar la Torá. Allí, en los cielos, hubo una discusión entre Moshe y los ángeles, basada en argumentos verdaderos. Los ángeles decían, ¿acaso el hombre que viene de un mundo de mentira va a recibir la Torá, que es toda verdad? Y Moshe argumentaba, justamente porque vivimos en un mundo de mentira, necesitamos una Torá que nos señale el camino verdadero por donde transitar. Sin la Torá, la persona seguiría un camino directo hacia la perdición. Si observamos lo ocurrido con Enosh, podremos comprender hasta qué punto nuestro mundo es mentira. Enosh era el nieto de Adán, Harishon. Adán concibió a Shet y Shet concibió a Enosh. Ya en la época de Enosh, los seres humanos practicaban la idolatría. ¡Qué increíble! Con solo reflexionar respecto a quién era el padre de su abuelo, Enosh llegaba al creador del mundo, ya que allí había comenzado todo. Y a pesar de que ello, en los días del nieto del primer hombre, ya se practicaba la idolatría y no reconocían al creador del mundo, vemos entonces que nuestro mundo es un mundo de mentira en el cual la persona no puede ver a Dios, aunque su presencia sea clara. Este era el argumento de los ángeles en contra de Moshe y la razón por la cual no querían dejar bajar la Torá a un mundo como este. Por su lado, Moshe argumentó que él y toda la humanidad necesitaban la Torá para corregir su comportamiento. Finalmente Moshe ganó la discusión y bajó la Torá al mundo para dársela al pueblo de Israel. En ese momento, los ángeles trataron de hacerse amigos de Moshe. Yalkut Shimoni Bamidbar 752. Algo similar, salvando las diferencias, a lo que ocurre en nuestro mundo cuando una persona que no es muy querida de pronto se enriquece y todos buscan apegarse a ella. De la misma manera, los ángeles quisieron acercarse a Moshe e incluso desearon darle regalos. ¿Qué regalo podían darle los ángeles? En el cielo no hay bienes materiales, por lo que los regalos que le dieron fueron enseñanzas de la Torá, Hidushei Torá, que es llamada verdad. Esas palabras los ángeles las habían oído de la boca de Dios mismo. Eso fue lo que dijeron a Moshe, y para él fue el mejor regalo que podría haber recibido, ya que la Torá es verdad y es eterna. Incluso el ángel de la muerte le dio un regalo a Moshe. Le enseñó el secreto del poder que tiene el Ketoret, incienso, para salvar la vida de una persona, tal como está escrito en Tehilín 68:19. Ascendiste a las alturas, tomaste cautivos. En una ocasión, una persona prometió que si tenía éxito en cierto negocio,
me entregaría el diezmo para repartirlo a ciertas organizaciones. Y así fue. Después de un tiempo, esta persona volvió a visitarme y me entregó una importante suma de dinero. Cuando vio que mi rostro permaneció inmutable sin manifestar ninguna alegría especial, me dijo: todo el camino me imaginé la sonrisa que se dibujaría en el rostro del Rab al ver el dinero, pero usted se quedó inmutable como si no hubiera pasado nada. Debes saber que las únicas cosas por las cuales se puede sonreír son la Torá y sus misbot, le respondí. El dinero hoy está y mañana desaparece, pero la Torá es algo eterno que acompaña a la persona por siempre. Moshe Rabbeinu recibió regalos muy importantes como la sabiduría oculta de la Torá, de boca de los mismos ángeles, y por eso su rostro resplandecía, debido a la alegría que le produjo esa adquisición eterna. Esto es lo que decimos en el rezo matutino de Shabbat: se alegrará Moshe con el regalo que le tocó. Acerca del Kétoret, me gustaría relatar lo que ocurrió en Francia hace algunos años, cuando se desató una plaga. Se efectuó un rezo especial, Tikkun, y la plaga se detuvo. En la época del templo, cuando había una plaga, se quemaba el Kétoret, y de esta manera detenían la plaga, tal como explica el versículo. Y Aarón tomó un incensario conforme a lo que le había dicho Moshe, y corrió hacia donde estaba reunida la congregación, colocó el incienso y expió los pecados del pueblo. Bamidbar 17:12. Ahora que ya no tenemos la posibilidad de sacrificar el Kétoret, lo que podemos hacer es leer la porción que habla de la quema del Kétoret. De alguna manera, esto tiene la fuerza de salvar vidas. ¿Cómo puede ser que el ángel de la muerte le entregara a Moshe un regalo que se opone al cumplimiento de su propia función? Por cuanto en ese mundo todo es verdad, también el ángel de la muerte sabía que no le podía ocultar nada a Moshe, siendo que Moshe ya había subido a las alturas para recibir la Torá. Tenía que saberlo todo. Si él le ocultaba ese secreto, entonces estaría atentando contra la verdad. El mundo venidero, como ya dijimos, es todo verdad. La persona necesita entender la profundidad de la verdad de ese mundo. Maran Harab Shach Zichrono Libraja dijo que el juicio en el mundo venidero no es sólo por los actos que hizo la persona a un nivel que el ojo puede captar, sino que también se lo juzga de acuerdo con los orígenes profundos de sus actos. Eso es en el mundo de la verdad, donde se discrimina y revisa cada detalle hasta la misma raíz. No es fácil soportar una verdad absoluta como esta. Cuando la hermana del Gaón de Vilna fue a visitarlo después de muchos años sin verse, el Gaón salió a saludarla durante unos breves instantes y de inmediato regresó a su estudio. El Gaón le dijo a su hermana: si Dios quiere, nos encontraremos en el mundo venidero. Allí tendremos mucho tiempo. A partir de esto podemos apreciar la importancia que tiene cada instante en este mundo. Sobre cada segundo y segundo deberemos dar cuenta, debido a la verdad absoluta que existe en el mundo venidero, donde no queda fuera de la cuenta ni siquiera el más mínimo periodo de tiempo. También es sabido que antes de su muerte el Gaón de Vilna sostuvo los tzitzit en la mano y lloró porque ya no tendría la posibilidad de cumplir más misbot. Mientras estamos en este mundo no podemos entender qué es el mundo venidero. Dicen los sabios en Pirkei Avot 4:22. Es preferible un instante en el mundo venidero que todo el tiempo en este mundo. Si tomáramos todos los placeres de este mundo en el transcurso de muchos años, aún así no lograríamos acercarnos ni siquiera a lo que es un instante de placer en el mundo venidero. Moshe Rabbeinu subió al cielo y regresó con la Torá.
y con los regalos que le dieron los ángeles, incluso el ángel de la muerte, como dijo el rey David: ascendiste a las alturas, tomaste cautivos. Tehilim 68:19. Y explican que la palabra cautivos, Shevi, contiene las iniciales del nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, Megalea Mukot, Ofen 70 y el Ranjal en Adir Bamarón, primera parte. Ellos explican que Moshe Rabenu trajo también la Torah oral, representada por Rabbi Shimon Bar Yochai, ya que los cautivos que tomó Moshe Rabenu son los secretos de la Torah que oyó de la boca de los ángeles. Como ya explicamos, el mundo venidero es llamado mundo de la verdad, y este mundo el mundo de la mentira. Por supuesto que la persona que se aferra a la Torah vive en la verdad, pero la inclinación al mal tiene la capacidad de presentar a la mentira como si fuera verdad. Una persona rica no debe entender lo que es la pobreza, solamente si él mismo pasa por esa situación podrá comprenderla. Cuentan que el Gaón y Sadik Rabbi Jaim de Zanz estaba sentado estudiando, totalmente concentrado, cuando se levantó a buscar un libro. La manta que lo cubría rozó la llama de la vela que estaba utilizando para iluminarse y se le prendió fuego. El asistente rápidamente entendió lo que había ocurrido y arrojó otra manta sobre su maestro para apagar el fuego. Entonces el Rab Jaim le gritó: ¿por qué interrumpes mi estudio? Él estaba tan concentrado que ni siquiera había notado todo lo que había ocurrido. Esta clase de estudio puede llevar a la persona a la verdad. Salvando las diferencias, una vez visité a una mujer que se había lastimado cuando cayó sobre una pared a causa de un terremoto. Le pregunté si en ese momento ella no sintió que tenía lugar un terremoto. Me respondió que ese día había recibido un envío de diamantes y que estaba tan ocupada revisándolo que no sintió nada de lo que pasaba afuera. Aquello que la persona designa como un centro de atención, eso es su vida misma. Si la persona se dedica a encontrar la verdad, ese será su mundo, pero igualmente si elige otra cosa, esa será toda su realidad. El Yetzer Hará puede hacer que la persona se sienta en este mundo, como si estuviera en el mundo venidero. En una ocasión, cuando fui a consolar a unas personas que habían perdido a un ser querido, había allí mujeres vestidas sin recato, y les pedí si podían cubrirse. Hablé de Torá y al final agregué que si por mi honor habían aceptado cubrirse, con más razón deberían hacerlo para cumplir la voluntad de Dios, y que en realidad es la misma inclinación al mal la que las lleva a pensar que por honor a un rabino sí deben vestirse con más recato, pero que para honrar las misbot del Creador no hace falta. De la misma manera, Jacob y Esau crecieron en la misma casa, pero Jacob era morador en tiendas. Tiendas se refiere a este mundo y al mundo venidero. La Torá utiliza la palabra tiendas en plural, porque para Jacob también este mundo era de verdad, tal como es el mundo venidero. Por eso Jacob moraba en dos mundos que para él contaban como el mismo nivel de verdad. La vida en este mundo no es fácil. En una ocasión, al regresar yo de un viaje, me sentía muy alegre. En el lugar donde había estado se había producido un gran despertar espiritual, por lo menos en el momento en que se presentaron ante mí. Todas las mujeres se habían vestido con recato, y eso ayuda en cierta medida a la persona a entender la importancia de cuidar la manera de vestirse,
Después de esto subimos al avión y pedimos que no nos molestaran cuando sirvieran la comida, ya que de todas maneras no íbamos a comer. La azafata que nos atendió premeditadamente nos despertó a la hora de la comida para que viéramos la película. No tuvimos más remedio que viajar sentados con los ojos cerrados. Si lo pensamos, una película es imaginación pura que lleva a la persona a un mundo imaginario, justo lo contrario de un mundo de verdad. Tenemos la costumbre que contar la historia de nuestros patriarcas. Esto se debe a que, de esta manera, podemos forjarnos una imagen de la manera correcta de comportarnos, de cumplir las misbot, como por ejemplo, de recibir huéspedes o cualquier otra misbah. Utilizando la fuerza de la imaginación podemos realizar buenos actos basándonos en lo que hicieron nuestros patriarcas, imitando sus actos, o por el contrario, Dios no lo permita, podemos imaginarnos que vivimos solamente en este mundo pensando que eso es la vida. Esa misma azafata regresó y nos dijo que la hacía sufrir ver que no comimos ni un bocado. Le contesté que si comíamos nosotros seríamos los que sufriríamos. Ya dijeron nuestros sabios que no podemos decir que la carne de cerdo no es sabrosa, teniendo en cuenta que casi todo el mundo la come. Nosotros no la comemos, no debido a que no sea rica, sino debido a que Dios nos prohibió comerla. Yalkut Shimoni Baikra 626. Lo mismo puede decirse con respecto a la unión matrimonial entre parientes cercanos, lo cual está prohibido por la Torá. De hecho, toda nuestra realidad en este mundo se reduce a cumplir con la voluntad divina. Vemos que Jacob y Esau, a pesar de haber nacido en la misma casa, eligieron caminos muy distintos. Jacob siguió un camino de verdad simple, sin pretextos. Por su parte, Esau se dijo a sí mismo: si Dios creó un mundo con tantos placeres, sin duda lo hizo para que los disfrutemos. Y en verdad, esto es cierto. Si Dios quiere que vivamos una vida espiritual, entonces, ¿por qué nos creó un mundo tan atractivo y tentador? La razón es que Dios nos dio libre albedrío. Nos puso en un mundo donde uno puede llegar a grandes logros espirituales, pero también uno puede vivir inmerso solo en el materialismo que hay en él y bajar cada vez más. Jacob es llamado íntegro, tam, término cuyo valor numérico es de 440. Si a esto le agregamos la letra Aleph, es decir, la palabra íntegro, en su valor completo obtenemos la palabra Emet, verdad. Jacob es un hombre de verdad y la verdad la encontró en la Torá. Jacob conectó este mundo con el mundo venidero, convirtiéndolos en una sola realidad. Por el contrario, Esau se convirtió en un hombre conocedor de la caza, un hombre de campo. No debemos equivocarnos y pensar que a Jacob le faltaba algo en este mundo por haber sido un hombre íntegro morador de tiendas. Jacob tuvo 4 mujeres, 12 hijos y una gran fortuna. Mi abuelo, de bendita memoria, era una persona adinerada, pero mi padre varias veces no tuvo dinero para publicar sus libros. En una ocasión mandó a mi madre a comprar un boleto de lotería cuyo número era tal y tal. Mi padre le preguntó: ¿acaso estás seguro de que saldrá ese número? Él le respondió: sí. Lo que nos van a pedir para publicar el libro es exactamente la cifra que vamos a ganar en la lotería. Yo quiero ganar solamente lo que necesito. Mi madre fue a hablar con el dueño de la imprenta, el señor David Amer, y le entregó el libro. Él le preguntó: ¿cuándo lo va a pagar? Mi madre le respondió:
Si Dios quiere, mañana nos vamos a ganar la lotería y le voy a pagar. Las palabras de mi madre le resultaron un poco confusas, pero el señor David no dijo nada. Al día siguiente mis padres ganaron en la lotería la suma de dinero que precisaban para la impresión del libro. Esto mismo le ocurrió a mi padre en 2 oportunidades. Vemos que los adiquín no buscan de este mundo sino lo que necesitan para vivir y para realizar sus buenos actos. En este mundo hay 2 mundos. Uno es el mundo de la verdad y el otro un mundo de mentira. Pero en el mundo venidero hay un solo mundo, y es un mundo de verdad. Nuestra función es elegir, mientras estamos en este mundo, el mundo de verdad que hay en él, así como Jacob Avinu eligió en este mundo el mundo de verdad, y no como Esau, que eligió el mundo de mentira. Cuando la persona muere, se la envuelve en un talit, al cual se le cortan los tzitziot, para no despreciar la misbah. Pero si lo pensamos bien, el acto mismo de cortarlos puede constituir en cierta medida un desprecio. La razón por la cual se cortan es porque los tzitziot cumplen la función de recordarle a la persona las misbot, como está escrito: lo verán y recordarán todas las misbot de Dios y las cumplirán. Bamidbar 15:39. En este mundo hace falta recordarle a la persona las misbot, pero en el mundo venidero no hay misbot y por eso no necesitamos los tzitziot. En verdad, si la persona cumplió con las misbot en este mundo, los tzitziot para completar su talit lo esperan en el mundo venidero, que como dijimos es un mundo de verdad, pero enterrado con tzitziot que recuerdan a las misbot. Sería considerado una mentira, ya que en ese mundo no hay misbot. Jacob Avinu, el elegido entre los patriarcas. Los jóvenes crecieron y Esab se convirtió en un hombre conocedor de la casa, hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas. Bereshit 25:27. La Torá define de esta manera donde comenzó la diferencia en la vida de Jacob Avinu, el elegido entre los patriarcas, quien en su grandeza tuvo el mérito de poder hablar con Dios incluso cuando Yitzhak Avinu aún vivía. La razón por la cual es considerado el elegido entre los patriarcas es por haber sido un hombre íntegro, morador de tiendas. Esto implica 2 cosas. 1. La fuerza de la Torá que tenía. 2. Su integridad y pureza de espíritu para buscar la verdad. Estas 2 cualidades son opuestas a las características de Esab y de Labán, quienes son llamados mentirosos. Varias fuentes mencionan que Jacob Avinu aprendió de las mentiras de Esab y de Labán para utilizarlas en contra del Yetzer Hará y vencerlo. ¿Cómo es que logró invertir estas fuerzas para el bien? Para comprenderlo tenemos que saber que Jacob Avinu entendió que Labán ha-Aramí era exactamente aquello que expresa su nombre, un mentiroso, y que era aún peor que Esau, cuyas trampas Jacob ya conocía. Y así fue que en verdad Labán consiguió engañar a Jacob Avinu, a pesar de toda su sabiduría, entregándole a Lea como esposa en lugar de Rachel. Pero al final de su estadía en la casa de Labán, Jacob Avinu dijo: viví con Labán. Bereshit 32:1. Con esto estaban insinuando: viví con Labán y las 613 misbot cumplí. Tal como explica Rashi, Jacob Avinu conservó su integridad espiritual aún en la casa de Labán. La fuerza que utilizó Jacob Avinu para superar las grandes pruebas a las cuales fue sometido fue recurrir a las propias mentiras de Labán y aplicarlas en su contra,
usar la fuerza del enemigo contra él mismo para lograr vencerlo. El estudio de Jacob durante 14 años, con perseverancia y entrega en el exilio, lejos de su casa y sin dar descanso al cuerpo, logró penetrar profundamente en su ser, dándole las fuerzas necesarias para enfrentarse a todas las artimañas del Yetzer Hará. Pero todavía tenemos que entender cómo logró Jacob arraigar su propio espíritu a bases eternas, hasta el punto de poder vivir rodeado de personas cuya ocupación era hacer el mal, y a pesar de ello, no ser influenciado por sus actos. Y no solo eso, sino que también aprendió de ellos cómo transformar ese mal y volverlo en contra de ellos. A pesar de que toda la vida de Jacob estuvo basada en la Torá, de todas maneras él comprendió que era necesario invertir otros 14 años de estudio en el camino desde Beersheba hasta Haram, aunque eso implicaba retrasar el cumplimiento de la voluntad de su padre de ir a buscar esposa. Cuando ya tenía casi 63 años, decidió estudiar en la yeshiva de Shem y Eber durante 14 años para fortalecerse y poder enfrentar las pruebas que le aguardaban en la casa de Labán y poder así anular sus malas influencias. Ahora podemos llegar a entender las palabras de los sabios. Así dijeron en la yeshiva de Rabbi Ishmael: si te encuentra ese malvado, el Yetzer Hará, llévalo a la fuerza al Bet Hamidrash, a la casa de estudio, Kiddushin 30b. Esta es la estrategia que hay que aplicar en contra del Yetzer Hará. Es la única solución, el estudio de la Torá, y eso fue lo que hizo Jacob antes de enfrentarse a Labán. Al final de sus días, Jacob Avinu bendijo a sus hijos. Allí la Torá dice: Reubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor. Bereshit 49:3. Rashi explica que esto significa que Reubén surgió de su primera gota de semen, ya que Jacob jamás tuvo una emisión seminal involuntaria. Aquí podemos ver el increíble nivel de santidad en que se encontraba Jacob Avinu, quien nunca tuvo pensamientos pecaminosos por mirar cosas prohibidas, a pesar de que no se casó hasta una edad avanzada, aproximadamente a los 84 años. Esa fuerza la obtuvo de sus estudios en la yeshiva de Shem y Eber. Otro punto que llama la atención es que después de que Jacob Avinu se entregara completamente al estudio durante 14 años, en su camino hacia Haram tuvo una visión divina, como está escrito: y he aquí que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo llegaba hasta los cielos. Bereshit 28:12. Esta revelación fue producto de su trabajo espiritual. Si hubiera sabido que ese lugar era un sitio santo, no habría dormido allí, como está escrito. Jacob despertó de su sueño y dijo: verdaderamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces se llenó de temor y dijo: qué temible es este lugar. No es sino la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Todo sucedió de esta manera solamente porque Dios hizo que hiciera un alto allí y lo adormeció para revelarse ante él. Este gran nivel fue producto de la entrega en cuerpo y alma de Jacob Avinu al estudio de la Torá. Ahora podemos entender lo que está escrito a continuación respecto a que Jacob Avinu le dio las gracias a Dios por cuidarlo y prometió volver a hacer sacrificios en ese lugar y separar el diezmo en honor a Dios. En el momento en que decidió seguir camino rumbo a Haram, está escrito: Jacob alzó los pies y marchó. ¿Por qué la Torá mencionó que alzó los pies? ¿Qué importancia tiene este detalle para que sea mencionado?
Jacob Avinu se abstuvo de dormir bajo toda clase de circunstancias. No permitía que lo dominara el sueño. Subyugó todo su ser para servir al Creador, para incrementar su estudio, hasta tal punto que eliminó totalmente sus necesidades básicas. Por eso se entiende que no haya deseado partir de un lugar santo como este, porque el camino debilita la capacidad de estudio de la persona. Los cambios de un lugar a otro no le permiten a la persona concentrar sus pensamientos. Incluso el cuerpo mismo del Sadik no quiso obedecerle y cumplir el mandato divino de seguir el camino, porque ese cuerpo se había acostumbrado a entregar toda su existencia al estudio de la Torá. Entonces, ¿cómo podían esas piernas provocar que el Sadik se alejara de la santidad? Esto significaba actuar en contra de su propia esencia. Pero la voluntad de Dios era que siguiera su camino rumbo a Harán para tomar una esposa y traer al mundo a las 12 tribus. Para poder cumplir con este mandato divino, Jacob tuvo necesidad de, por así decirlo, ordenarle a sus piernas que se alzaran, forzarlas a que lo llevaran hacia Harán. Por eso es que la Torá dice, Jacob alzó sus pies y marchó. De aquí podemos aprender que Jacob Avinu, con su increíble apego a la Torá, santificó cada uno de sus miembros corporales al trabajo divino, hasta tal punto que sus piernas querían sentarse a estudiar Torá. Incluso cuando Dios lo forzó a dormir, soñó con palabras de Torá. Así dicen los sabios sobre el versículo en Bereshit 28:16. Jacob despertó de su sueño. No leas de su sueño, sino de su estudio. Bereshit Rabá 69:7. ¿Qué diferencia con estas generaciones en que tantas personas toman pastillas para dormir mejor? Si ahondamos en el tema, veremos que toda la fuerza y el autocontrol que tenía Jacob provenían de su cualidad de búsqueda de la verdad. De esta manera cumplía con el versículo, por encima de todo, cuida tu corazón, porque de él emanan las instancias de la vida. Mishlei 4:23. Y tuvo también el mérito de que se cumpliera también en él. Entonces andarás en tu camino con seguridad y no tropezará tu pie. A diferencia de los malvados sobre quienes está escrito, el camino de los malvados es como la oscuridad, no saben con qué tropiezan. Pero acerca de Jacob Avinu está escrito, pero la senda de los justos es como la luz del alba, que ilumina cada vez más hasta llegar al pleno día. Hagaón Rabbi Moshe Haim Luzzatto escribió en su libro Mesilat Yesharim, capítulo 2, que existen dos clases de ciegos, ciegos de nacimiento y ciegos ante la verdad. La ceguera ante la verdad desvía a la persona del camino correcto, porque incluso cuando la verdad es obvia y clara, la persona se parece a un ciego que camina en la oscuridad y tropieza con toda clase de circunstancias. A modo de ejemplo, recuerdo que una vez vino una mujer a buscar consejo y me mostró una foto de su familia que se había alejado del camino de la Torá. Cuando le mencioné la falta de recato en la vestimenta de las personas de la foto, ella no entendió de qué le estaba hablando, porque el amor de sus hijos no la dejaba ver sus defectos, los cuales eran claros para cualquiera que observara esa fotografía. Le dije que el amor provocaba una ceguera que no le permitía ver la verdad que tenía delante de sus ojos. Pero ceguera ante la verdad no es solamente cuando no se ve la verdad, porque puede ocurrir que la persona sí ve la verdad, pero su cuerpo no reacciona de la manera que debería de acuerdo con esa verdad. Como el tonto, que sabe que se va a caer, pero sigue su camino. Hay dos intermediarios en acción, los ojos ven y el corazón desea.
y los malvados se confían y siguen su camino. También con relación a este punto relataré un episodio que tuvo lugar con una pareja de novios que vinieron a verme, porque discutían todo el tiempo sobre muchos temas y no lograban llegar a un acuerdo sobre cómo encarar el tema de la religión. Ellos vinieron a pedirme consejo porque no sabían si casarse o no. Les aconsejé no casarse porque no eran adecuados el uno para el otro y si se casaban podrían terminar divorciándose enseguida después del casamiento. Yo vi que la muchacha comprendió que lo que le decía era la cruda verdad, pero ella insistió en casarse. Ella se comportó como un ciego, aunque podía ver. Vio la verdad, pero no estuvo dispuesta a enfrentarla. Eso se llama cerrar los ojos ante la verdad, cumpliendo el versículo. El que anda derecho va seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Mishlei 10:9. A diferencia de quienes se ocultan a sí mismos la verdad, Jacob Avinu era todo verdad, incluyendo su cuerpo. No había ninguna contradicción entre su cuerpo y su alma. Sabía la importancia del estudio y todas las partes de su cuerpo respondían a esta verdad con todas sus fuerzas. En la época del Holocausto, uno de los admorín de Alexander se preparaba para recitar el Kiddush sobre el vino en la noche de Pesaj. Antes de bendecir, les dijo unas palabras de aliento a sus Hasidim. ¿Qué significa Kadesh? Que cada judío debe de santificarse a sí mismo hasta llegar a santificar cada una de las partes de su cuerpo. Esto es algo difícil de alcanzar y solo se logra a través del estudio de la Torá. Algo así ocurre al hacer Netilat Yadayim y bendecir, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste el lavado ritual. Nos santificamos con el agua, la cual es comparada con la Torá. Estos sadiquín tenían fuerzas que nosotros no conocemos. Fueron víctimas de muertes crueles y extrañas, pero en el camino hacia ellas cantaron alabanzas a Dios. Esta fuerza la tenían gracias a que lograron santificarse al punto que entregaban todo su ser al Creador. Este concepto lo heredamos de Jacob Avinu. La persona debe de buscar estar conectada con Dios bajo cualquier circunstancia. Si siente que se debilita en su servicio a Dios, tiene la obligación de superar esa debilidad a través del estudio. La tienda de Jacob lo salva del campo de Esau. Los jóvenes crecieron y Esau se convirtió en un hombre conocedor de la caza, hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas. Bereshit 25:27. Jacob y Esau, dos hermanos, uno es llamado hombre de campo y el otro morador de tiendas. Una tienda generalmente se levanta en un campo, colocando estacas para que sea estable y no la derriben los vientos, incluso los vientos muy fuertes. Cuanto más grande sea la tienda, más grandes y fuertes tienen que ser las estacas para fijarla bien y que no vaya a caerse bajo ninguna circunstancia. Está escrito que Jacob era morador de tiendas y Esau hombre de campo. En esta definición está oculta la idea de que para que Jacob no fuera influenciado por los trabajos del campo, que son los aspectos negativos de la vida material de este mundo, debía levantar una tienda firme, con estacas fuertes. Esta es la tienda de la Torá. En esa tienda se dedicó al estudio para no ser influenciado por Esau, que era un hombre de campo con un comportamiento malvado. Este es un aprendizaje válido para todas las generaciones. Si una persona quiere estar a salvo de las vanidades de este mundo, que son llamadas campo, tiene que levantar
una tienda y reforzarla con muchas estacas, tantas como sea necesario, y así podrá salvarse de las malas influencias. Gracias a la tienda que levantó Jacob Avinu en el campo, donde se separó de este mundo, fue que pudo elevarse a través del estudio de la Torá e influir sobre todos quienes lo rodeaban, con un espíritu de santidad, convirtiendo el campo en un campo que el Eterno ha bendecido. Bereshit 27:27. Tal como afirma el versículo, cuando Yitzhak Avino bendijo a Jacob. Por eso, cuando Jacob Avinu partió de Beersheba, los habitantes del lugar sintieron la pérdida, la falta de la bendición que había cuando el Sadik estaba entre ellos. Los sabios dijeron que la partida del Sadik de la ciudad deja una huella. La ciudad se queda sin brillo, se queda sin grandeza, se queda sin belleza. Ruth Rabá 2:12. Jacob Avinu, con su esfuerzo aislado en su tienda de Torá, era el brillo y la grandeza y la belleza del lugar. Gracias a él había bendición en todo Beersheba, convirtiendo el campo donde había levantado su tienda en un campo de manzanas. Este es un concepto demasiado profundo para explicarlo en estas páginas. Jacob frente a Esau. Los jóvenes crecieron y Esau se convirtió en un hombre conocedor de la caza, hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas. Bereshit 25:27. Jacob y Esau eran gemelos, nacidos de un mismo vientre, y aunque en hebreo la palabra teom, gemelo, significa que se parecen en extremo, en este caso la diferencia era tan grande que cuesta definirla. Jacob era morador de tiendas, o sea, todos sus deseos estaban enfocados en la santidad de la Torá. Esau era hombre de caza, o sea que todos sus pensamientos estaban inmersos en los placeres de este mundo. Cabe destacar que las letras de la palabra tam, íntegro, son las mismas letras que tiene la palabra met, muerto, porque Jacob Avino sacrificó su propia vida aislándose en la tienda de la Torá, y todo su ser pedía llegar a las profundidades del entendimiento. Llegar a través del estudio de la Torá a comprender la voluntad de Dios. Por el contrario, toda la vida de Esau fue una corrida detrás de logros materiales, tratando de cazar más y más los placeres de este mundo. En el mundo existen dos conocimientos: el conocimiento de la Torá frente al conocimiento del mundo material. Esau representa en su ser la impureza y lo vacío del mundo. Jacob representa la profundidad del pensamiento y de la santidad de la Torá. Sabemos que Moshe Rabenu subió a los cielos para aprender Torá de la misma boca de Dios durante 40 días y 40 noches. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no le enseñó todos los secretos de la Torá en un solo instante? ¿Para qué retuvo a Moshe tanto tiempo en el cielo? Y en especial teniendo en cuenta que Moshe Rabenu era un ser humano de carne y hueso. Esa situación en la cual estaba rodeado de ángeles era para él una situación difícil de sostener, ya que los ángeles lo querían alejar para evitar que recibiera la Torá. Entendemos que Moshe Rabenu no buscó atajos, sino que quería ahondar junto con Dios en el estudio de la Torá, para despertar a través del diálogo preguntas que exigían respuestas directas de la boca de Dios mismo. No se puede comparar un estudio de esta clase que, aunque la comprensión a otro que se parece a un dictado o a una enumeración de leyes tal como está escritas y nada más, de esta manera Moshe Rabenu podría descubrir cuál es la verdadera voluntad de Dios,
En verdad, eso era lo que buscaba Moshe: entender la Torá con la mayor profundidad posible, saber en qué voluntad divina se originan sus palabras. Por eso se quedó durante 40 días y 40 noches, entregando todo su ser, sin comer y sin beber, para poder estudiar más y más Torá, sin prestar atención a las dificultades. Esto se puede explicar a través de un ejemplo. En Canadá existe un estanque en el que colocaron peces de gran tamaño. Los peces son muchos y se ven claramente a través del agua. Si alguien quiere pescarlos, con mucha facilidad puede tomar su caña y sacar todos los peces que desee. Si viniera una persona que pescó en ese estanque y se pusiera a hacer alarde de su destreza para pescar tanta cantidad de pescados, nos daría mucha risa, porque es obvio que cualquier niño sin práctica alguna podría hacer lo mismo en ese estanque. Pero si viniera una persona y nos contara que logró traer peces de las profundidades del mar, de lugares a los que nadie antes llegó, y que son peces que nunca nadie ha visto, sin duda esa persona merecería toda nuestra admiración, porque para conseguir esos peces necesitó un gran esfuerzo. También podemos estar seguros de que la satisfacción que siente esta persona por haber conseguido semejante logro es muchísimo más grande que la de la persona que pescó muchos peces en el estanque. Algo similar puede decirse con respecto a la Torá, que fue comparada con los mares, porque para llegar a sus profundidades hace falta mucho esfuerzo y trabajo. Hay que intentarlo hasta lograrlo, porque el entendimiento profundo no llega con facilidad, sino que es necesario entregarse totalmente, dejando de lado todas las atracciones que nos rodean y concentrándose solamente en la comprensión de su mensaje. Pero aquel que lo logra alcanza una alegría indescriptible. Por ejemplo, muchas veces vemos que hay personas que se esfuerzan por comprender algún tema complicado. Van y vienen inmersos en sus pensamientos y toda su atención está centrada en resolver ese asunto, esperando que Dios les ilumine su entendimiento para llegar a la raíz más profunda y verdadera. ¿En qué se origina la respuesta buscada? Cuando consiguen comprenderlo, los invade una increíble felicidad y la alegría se refleja en sus rostros. Jacob Avinu nos enseñó en qué consiste el verdadero estudio de la Torá: estar con todos nuestros 248 miembros y 365 tendones inmersos en la Torá. Solamente así podemos entender la voluntad divina, a diferencia de Esau, que buscaba engañar al mundo mostrándose interesado en cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, eso en verdad no era más que una máscara sin ninguna relación con la realidad. La venta de la primogenitura. Esau le dijo a Jacob: por favor, hazme tragar de ese guiso, rojizo, rojizo, pues estoy exhausto. Por eso fue llamado Edom, rojo. Jacob dijo: véndeme a la luz del día tu primogenitura. Esau dijo: he aquí que voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Jacob dijo: júramelo hoy. Se lo juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esau pan y guiso de lentejas. Este comió y bebió y se levantó y se fue. Así despreció la primogenitura Esau. Bereshit 25:30-34. Con respecto a esta venta se plantea muchas preguntas. Primero, Jacob Avinu sorprendió a su hermano cuando éste estaba exhausto. Esau estaba tan cansado y hambriento que le pidió a Jacob: por favor, hazme tragar. ¿Acaso él no podía comer por sí mismo? Segundo, ¿por qué Jacob le dio de comer pan?
siendo que Esaú pidió solamente guiso de lentejas. Tercero, Jacob era conocido por su bondad al igual que su abuelo Abraham y su padre Isaac. ¿Cómo pudo comportarse con tanta crueldad con su hermano hambriento y cansado, pidiéndole la primogenitura justo en ese momento? Cuarto, acerca de Jacob está escrito, un hombre íntegro, morador de tiendas. Como sabemos, la Torá lleva a tener la integridad en los actos. Y es obvio que Jacob se había apegado a los actos de Dios. Como está escrito, así como él es piadoso, también tú sé piadoso. Yalkut Shimoni, Shemot 245. Entonces, ¿cómo se explica que Jacob se haya aprovechado de la situación para comprar la primogenitura? La quinta pregunta tiene que ver con el hecho de que Jacob de todas formas era considerado el primogénito, porque el pueblo de Israel es el primogénito de Dios, tal como está escrito, mi hijo primogénito Israel, Shemot 7:22. Si es así, ¿qué importancia tenía esta venta para Jacob? Trataremos de entenderlo. Rashi explica que ese mismo día murió Abraham. Era un día de gran duelo, a tal punto que los egipcios se sumaron al duelo al oír la noticia y dijeron, pobre del mundo que perdió a su líder, pobre del barco porque perdió su timón. Baba Batra 91a. Explica el Maharsha que por cuanto Abraham era quien conocía al líder que maneja el palacio y sabía cómo utilizar el timón del barco, por eso los egipcios estuvieron de duelo y dijeron, pobre del pueblo que no tiene un líder. En ese día tan triste, Jacob comprendió cuánto había caído su hermano Esaú. Mientras su padre estaba de duelo, Esaú había salido a cazar. Por eso Jacob le habló palabras de Torá, con la esperanza de que ejerciera una buena influencia en él y lo acercaran. Pero aún cuesta entender por qué justamente ese día Esaú fue presa de una voracidad tal que lo llevó a decir, he aquí que voy a morir. Si no, ¿cómo moriré? Justo en ese momento Jacob le habló de Torá. No cabían dudas de que Esaú no estaba interesado en escuchar. Al parecer, justamente debido a que vio que estaba hambriento, hasta el punto de que corría peligro su vida, Jacob pensó que lo alimentaría con palabras de Torá. Si moría, era preferible que muriera escuchando palabras de Torá. Pero en verdad Jacob sabía que no moriría, porque eso es lo que sienten los malvados cuando están hambrientos, que si no comen, morirán. Y por eso le habló para explicarle la importancia de la primogenitura del templo, de los sacrificios y de las libaciones. Trató de acercarlo a la Torá. Por el contrario, Esaú le pidió, hazme tragar, porque sabía que si hablaba de más con Jacob, éste le hablaría de Torá y podría llegar a influenciarlo. Por eso quiso comer primero para demorar la posible conversación sobre la Torá. ¿Qué hizo Jacob? Le dio pan y agua, sin lentejas, porque eso demoraría la comida. Aunque Esaú quería las lentejas de inmediato, de esta manera Jacob realizó un acto de bondad para con su hermano Esaú, tanto en lo espiritual como en lo físico. En lo espiritual le dijo palabras de Torá, explicándole la importancia de la primogenitura para que se arrepintiera de la venta. En lo físico le agregó pan y agua, alargando la comida, pero Esaú solamente quería comer las lentejas y terminar. Está escrito, los jóvenes crecieron, Bereshit 25:27, y el rabí de Kotz dice que así como Jacob tenía sus seguidores, así también Esaú tenía los suyos.
Él también había estudiado en la yeshiva de Shem y Eber, solo que Esaú siguió por el mal camino. Pero es claro que sí sabía respecto al diezmo, e incluso está escrito que le preguntaba a su padre cómo sacar el diezmo de la sal. Si hablaba de eso con su padre, no caben dudas de que tenía conocimientos de la Torá. Jacob sabía esto y al ver que precisamente el día del fallecimiento de Abraham, Esaú había caído tan bajo, pensó que lograría despertar a Esaú para que se arrepintiera, pero al final está escrito: así despreció Esaú la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Si analizamos la palabra primogenitura en hebreo, Bejorá, veremos que las dos primeras letras, Bet y Jaf, representan a las 22 letras del alfabeto con las cuales está escrita la Torá, y el valor numérico de las letras Vav, Resh, Hei, con el Kolel, el valor numérico completo, es igual al valor que tiene la palabra Orá, luz, y Orá es la Torá. Jacob Avinu comenzó a hablarle a Esaú precisamente sobre este tema, porque así como la Torá es la primogenitura, así también el que se apega a ella se vuelve primogénito en todos los temas espirituales. Por eso Jacob le habló de este tema de suma santidad. La primogenitura es el comienzo, Reshit. También la Torá es llamada un comienzo y el pueblo de Israel es llamado comienzo. Todo esto fue para atraer a Esaú hacia la Torá, pero él se quedó en lo suyo, tal como está escrito: despreció Esaú la primogenitura, porque deseó este mundo y no quiso recibir las 22 letras que son la luz de la Torá. La repartición de los mundos. Jacob dijo: véndeme a la luz del día tu primogenitura. Bereshit 25:31. Dicen los sabios que Jacob y Esaú se repartieron entre ellos los mundos. Se puede repartir un talit, una herencia o cualquier otra cosa material, pero ¿cómo pueden repartirse mundos espirituales? Tampoco entendemos qué clase de negociación es esta, ya que Jacob vivía en este mundo. Entonces, ¿cómo podemos decir que recibió el mundo venidero en sus manos? ¿Cuándo tuvo lugar esta partición? Hay quienes dicen que ya en el vientre materno se repartieron los mundos, y otra opinión es que eso ocurrió después de la muerte de Yitzhak. Veamos otra repartición que hubo entre ellos para aprender a partir de ella sobre el tema que queremos analizar ahora. Dicen los sabios en Tanjumá Vallejí 6 que cuando Jacob volvió de Harán, trajo consigo un gran tesoro, lo puso a un lado del camino y se lo mostró a Esaú. Por otro lado, le mostró una sepultura vacía en la cueva de Macpelá, el lugar que le correspondía a Esaú, y le preguntó: ¿qué prefieres, el tesoro o ser sepultado en la cueva de Macpelá? Esaú eligió el tesoro porque pensó en el provecho que podría obtener de él, y no entendía qué beneficio podía obtener de ser enterrado en ese lugar. A partir de la elección de Esaú, vemos que él se interesaba solo en este mundo, pero Jacob Avinu demostró su interés en el mundo venidero. De esta forma se repartieron los mundos, según la opinión que dice que la repartición tuvo lugar en el vientre materno. Ya antes de nacer, cada uno fijó para sí mismo el camino que seguiría en la vida. Esta idea de repartirse los mundos es similar a la venta de la primogenitura. Después de que Jacob le explicara a Esaú la importancia de la primogenitura y la grandeza espiritual que implicaba ser el primogénito, pensó que lograría influenciar a su hermano. Por eso le pidió: júramelo. Bereshit
25:33. Si juraba, demostraría su falta de interés en el mundo venidero. Sería una prueba de que en su interior ya había decidido cortar toda conexión con Dios y con su Torá. Este juramento fue un ultimátum para Esaú, para corroborar si era cierto que él negaba toda conexión con sus antepasados que descansaban en la cueva de Macpelá, y si abandonaba voluntariamente su parte en el mundo venidero. Está escrito, y se lo juró. Esaú no tuvo miedo de jurar, a diferencia de la mayoría de las personas que cuando oyen la orden, júramelo, no quieren hacerlo y prefieren pensarlo mejor. Pero Esaú se apresuró a jurar, despreciando la primogenitura y el mundo venidero. Como consecuencia de esto, Esaú perdió todo derecho a reclamarle a Jacob que no había sido justo, aunque vemos que Esaú se quejó diciendo que Jacob lo engañó 2 veces, pero Yitzhak le contestó, también bendito será. Bereshit 27:33. Es decir, ¿cómo decidiste en tu corazón que no deseas el mundo venidero, ni la Torá, ni la primogenitura, entonces no te corresponden tampoco esas bendiciones? La pregunta es, ¿acaso Yitzhak no sabía todo esto? Entonces, ¿por qué quería bendecir a Esaú? Sabemos que Yitzhak tenía Ruach HaKodesh, inspiración divina, tal como vemos en la venta de Yosef, cuando Yitzhak lloró por el sufrimiento de Jacob, quien hacía duelo por su hijo que aún vivía, Bereshit Rabá 84:21. También ahora podría haber sabido por Ruach HaKodesh lo que había pasado, aunque la venta había tenido lugar entre Jacob y Esaú, sin contárselo a nadie, y por supuesto menos aún a Yitzhak, para no provocarle sufrimiento. Podemos decir que en verdad Yitzhak sí sabía que Esaú había despreciado la primogenitura, pero pensó que la bendición tendría la fuerza para encaminarlo por la buena senda. Esto está insinuado en las letras de las palabras Bejorá, primogenitura, que son las mismas letras que tiene la palabra Berajá, bendición. Yitzhak pensó que aun si Esaú perdía la primogenitura, su bendición lo llevaría a ser quien siguiera a Jacob. De todas maneras, Jacob no necesitaba la bendición, porque su estudio de la Torá era su bendición, y la Torá defiende y salva a la persona. Sotá 21a. Pero Esaú, que estaba desprovisto de Torá, necesitaba la bendición de Yitzhak para poder elevarse y corregir sus actos. Por eso Yitzhak quiso bendecir a Esaú y no a Jacob. Más adelante la parashá cuenta que Yitzhak le pidió a Esaú, y ahora, por favor, afila tus armas, tu espada y tu arco, y sal al campo y cázame una presa. Bereshit 27:3. Rashi dice, en nombre de Midrash Rabbah, que le pidió que afilara bien su cuchillo, para que la shejitá fuera de la manera debida y no le llevara de comer algo que fuera nevelá. ¿Acaso Yitzhak temía que Esaú fuera a darle de comer un animal que no había sido matado de la manera correcta, o que ni siquiera se ocuparía de afilar el cuchillo? Podemos responder que sí, que Esaú era perfectamente capaz de llegar a hacer algo así. Yitzhak le ordenó: afila tus cualidades. Las malas cualidades son como un cuchillo que puede matar a la persona que las adopta y a quienes lo rodean. Por eso Yitzhak le ordenó salir al campo para que cazara un animal que no le perteneciera a nadie y que por el mérito de anularse a sí mismo, al cumplir con este pedido, las bendiciones pudieran recaer sobre él y ayudarlo a retornar a la buena vida y a la buena senda. Pero sobre Jacob está escrito: un hombre íntegro,
morador de tiendas. Bereshit 25-27. Refiriéndose a que Jacob, Batel, Min Haolam, es decir, que anuló sus necesidades en este mundo para estudiar Torá. El nombre Jacob también hace referencia a esto. Akev, talón, indica que Jacob se anuló delante de todos. Asimismo, sobre la entrega de la Torá está escrito que le fue dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Por qué justamente allí? Porque la Torá fue entregada a través de quien se baja a sí mismo para recibirla. Yalkut Shimoni Shemot 284. Ese es el comportamiento de Jacob, anularse para ocuparse totalmente de la Torá. Resumiendo, podemos decir que Yitzhak le dijo a Esaú: por cuanto despreciaste la primogenitura, despreciaste también a Dios y a su Torá, que es llamada primera, y despreciaste al pueblo de Israel, que es llamado primero. Vaikra 36:4. Te daré una bendición que se compara con la primogenitura, pero con la condición de que te anules a ti mismo y traigas una presa que no le pertenezca a nadie. Ahora podemos tratar de entender por qué Esaú no llevó consigo sus ropas especiales, que eran las ropas que le habían permitido a Adán Harishon y que tenían dibujos de animales. Cada animal que lo veía con esas ropas le temía y se rendía ante él. Adán Harishon fue quien les dio a los animales sus nombres, y estas ropas se las había dado Dios mismo. Eran ropas con vida. De Adán, estas ropas llegaron a Noaj, y de Noaj llegaron a las manos de Ham, quien se las robó a su padre. De Ham llegaron a manos de Nimrod, quien también las robó, y de Nimrod las tomó Esaú. Yalkut Shimoni Bereshit 111. Por eso Yitzhak le dijo a Esaú: si vas con esas ropas, no podrás mejorar tus malas cualidades. Por eso debes dejar las ropas en casa, para poder anularte y superar tus aspectos más bajos, y así luego recibir mi bendición. Como dijimos antes, Bejorá, primogenitura, tiene las mismas letras que Berajá, bendición, y así como Esaú despreció la primogenitura, de la misma manera despreció la bendición de su padre. Salió a cazar sin sus ropas especiales, pero dijo: si encuentro fácilmente un animal, mejor, y si no, robaré alguno. Bereshit Rabá 65:13. Rivka sabía que Esaú tenía intención de tomar un animal robado, y por eso evitó que recibiera las bendiciones. Pero aún así podemos preguntarnos si acaso Yitzhak no sabía todo esto por Ruach HaKodesh. Al parecer Yitzhak amaba profundamente a su hijo y no quería saber nada malo respecto de él, y por eso solo Rivka lo supo. Lo que sucedió finalmente fue que Jacob se presentó ante su padre vistiendo las ropas especiales de Esaú, llevándole manjares, y le dijo: soy yo, Esaú, tu primogénito. Bereshit 27:19. ¿Cómo es posible que Yitzhak pensara que realmente era Esaú? ¿Acaso no le había dicho que fuera a cazar sin sus ropas especiales? Aún más, ¿cómo podría probar Yitzhak que Esaú había superado sus malas cualidades? Podemos responder que si se hubiera presentado sin las ropas especiales, Yitzhak habría podido sentir el olor que salía de Esaú mismo y no de la vestimenta. Como es sabido, la persona impura emana olores de impureza. Tenemos que entender también por qué Yitzhak le pidió a Jacob que se acercara para palparlo. Dijeron los sabios en Bereshit Rabá 65:22, que cuando Jacob Avinu llegó, trajo con él el aroma del jardín del Edén. Yitzhak no le entendió
porque cada vez que Esaú le llevaba comida podía sentir solamente el olor de sus ropas. Pero esta vez estaba percibiendo claramente el aroma del jardín del Edén. Es sabido que los sadiquín tienen el aroma del jardín del Edén. Cuando Jacob se acercó, Yitzhak percibió el olor de las ropas junto con el aroma del jardín del Edén. Sintió que la voz era la voz de Jacob, pero las manos eran las manos de Esaú. Las ropas eran de Esaú, pero el cuerpo que las vestía era de Torá, y su aroma era como el del jardín del Edén. Yitzhak no entendía cómo podía ser que ese fuera Esaú. Jacob llegó con esa vestimenta especial porque de esa manera quería insinuarle a su padre que las bendiciones que quería darle a Esaú no eran adecuadas debido a su comportamiento. Quería decirle que la bendición le correspondía a él, aunque era posible que de él mismo descendieran malvados y que de Esaú descendieran sadiquín. Como todos aquellos que se convirtieron a lo largo de las generaciones y sus descendientes, Rabí Akiva, Shemaya y Abtalión, Rabí Meir, Ónkelos y muchos más. Finalmente, Dios puso la solución en la boca de Yitzhak. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, es decir, aunque de Jacob vayan a descender malvados, igualmente le corresponde la bendición, porque finalmente ellos se arrepentirán y volverán al buen camino. Jacob temía mucho que su padre se enojara con él por tratar de engañarlo y tomar las bendiciones de su hermano, argumentando que también de él saldrían malvados. Pero los sabios dicen a partir de las palabras del versículo, olió el aroma de la ropa, en hebreo, begadav, que se entiende que desde el cielo le mostraron a Yitzhak que el buen aroma era de sus bogdav, traidores, porque ellos finalmente se arrepentirían, tal como Yosef Meshitá, Yaakun Ish, Zezorot y otros. Yalkut Shimoni, Bereshit 116. A esto se refiere que las manos son las de Esaú, es decir, que aunque de Jacob salgan malvados, estos se arrepentirán. Además, la mayor parte de la descendencia de Jacob serían sadiquín. Por otra parte, los descendientes malvados de Esaú quedarían iguales y los pocos que mejorarían su comportamiento aprenderían del pueblo de Israel y gracias a eso podrían arrepentirse y corregir sus actos. La bendición que le dio Yitzhak a Esaú. Y ahora por favor, afila tus armas, tu espada y tu arco, y sal al campo y cázame una presa, y prepárame manjares como me gustan, y tráemelos y comeré, para que te bendiga mi alma antes que yo muera. Bereshit 27:3. Yitzhak Avinu le pidió a su hijo Esaú que saliera al campo para cazarle una presa y que le preparara manjares como a él le gustaba. Esto exige una explicación. ¿Acaso Yitzhak, que era una persona santa, tenía algún interés en manjares preparados en forma especial? Además, le pidió a Esaú que afilara su cuchillo antes de salir a cazar. Esto despierta la siguiente pregunta. Si Yitzhak confiaba en que su hijo Esaú le llevaría comida kasher, entonces ¿por qué le advirtió que afilara el cuchillo? Y si en realidad no confiaba en él, ¿cómo es posible que le pidiera que le llevara una presa sin temor de que pudiera servirle nevelot o terefot? Al parecer, Yitzhak estaba interesado en bendecir a su hijo Esaú y quería que Dios mismo estuviera de acuerdo e hiciera recaer la bendición sobre él. Para que la bendición recayera sobre Esaú, Yitzhak le pidió que se tomara el trabajo de cazar la presa y preparar la comida para su padre,
Mientras más molestias tuviera para cumplir con la voluntad de su padre, más méritos ganaría para que la bendición cobrara vida. Yitzhak no le pidió manjares porque él los deseaba, sino porque quería darle méritos a Esaú y así poder bendecirlo basándose en sus actos. Por eso es que Yitzhak le pidió que afilara el cuchillo, porque en cada acto extra que Esaú realizara para cumplir con el mandato de su padre, lograba reforzar sus méritos y aumentaba su recompensa. A partir de esto podemos aprender algo muy importante. Todo aquel que desee que recaiga sobre él la bendición debe ser cuidadoso en todos los detalles del cumplimiento de las misbot sin restarle importancia a ninguno. Como sabemos, al cumplir cada misbah se crea un ángel. Cuando la misbah es cumplida con todos sus detalles, ese ángel está mejor formado, más completo, pero si la misbah es realizada sin prestar atención, con desprecio, entonces el ángel que se crea es defectuoso y le faltan miembros. Después de los 120 años de la vida de la persona, se juntan todos los ángeles que fueron creados con las misbot que hizo, para dar testimonio frente a la corte celestial respecto a la manera en que esa persona cumplió las misbot. Cuanto más perfectos sean esos ángeles, mayor será el pago por las misbot que cumplió la persona. Yitzhak Avinu no sospechó que su hijo fuera a darle a comer trefot, porque Esaú sabía que el hecho de hacer todo lo que su padre le mandara le daría méritos para la bendición que recibiría, y él deseaba mucho estas bendiciones. Por eso Yitzhak estaba seguro de que Esaú se ocuparía de todos los detalles. En el caso de que no lo hiciera, es decir, si Esaú no mataba al animal de acuerdo con la manera que lo exige la ley judía, Yitzhak sabía que Dios cuida a aquel que le es fiel, tal como está escrito: los pasos de sus fieles cuidará. Shmuel Aleph 2:9. Es decir, que en todo caso Dios lo cuidaría para que no cayera comiendo algo prohibido. Cuentan los sabios en Bereshit Rabbah 65:16 que Esaú fue sumamente cuidadoso en el cumplimiento de la misbah de honrar a su padre y utilizaba una vestimenta especial para ello. Hasta tal punto, Esaú fue cuidadoso que uno de los Tanaim dijo: no le llegué a Esaú ni a los tobillos en el cumplimiento de la misbah de honrar a los padres. Esaú tenía dentro de sí fuerzas increíbles que podría haber utilizado para servir a Dios. Cuanto más fuerza de impureza tiene una persona, más fuerzas de santidad tiene para poder contrarrestarlas, porque Dios creó a uno como contraparte del otro. Cogelet 7:14. Esaú es llamado Edom, rojo, por el color de la piel que tenía, y no fue circuncidado, porque estaba lleno de sangre, y temieron que si lo circuncidaban saliera mucha sangre y muriera. Da'at Zekenin del Baal Haturim. A partir de esto, podemos decir que Yitzhak sospechó que el prepucio, orlá, de su hijo Esaú podría impedirle recibir las bendiciones, y por eso fue que le pidió que le preparara manjares y todas las demás tareas que le encargó, con la esperanza de que eso le diera méritos para que las bendiciones pudieran recaer sobre él. Yitzhak sabía que así como Esaú tenía fuerzas de impureza, en igual medida también tenía fuerzas de santidad, y por eso quiso bendecirlo y le ordenó traerle una presa y afilar el cuchillo. Amigos, hasta aquí con la lectura de Parashat Toldot. Aprendemos mucho de lo que es la Torá. Baruch Hashem por estas enseñanzas. El Boré Olam bendiga la obra de sus manos. Hashem bendiga con Parnasá Tová sus mesas, tanto espiritual como materialmente. Refúa Shelema para los enfermos y Berajot para todos
en general. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.